Buenas tardes. Tenemos conferencia de prensa del ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, en el distrito de Miraflores. Adelante. Por favor, que primero nos escuchen. A mí y al procurador supranacional Luis Huerta. Conferencia de prensa. Inmediatamente después de ello podríamos atender proponiendo primero presentar todo con respecto al fallo, lo va a exponer y luego empezará la rueda de preguntas. Entonces, en momentos en que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, va a pronunciarse con respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema Chavín de Huántar. Como se sabe, el fallo ha sido dado hace unas horas por la Corte y, según se ha podido conocer, en un aspecto preliminar no pide que haya reparaciones económicas para los familiares. Vamos a dar inicio a la conferencia de los terroristas abatidos. Escuchemos. Por el señor ministro Gustavo Adriancén, acompañado del viceministro de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, y el procurador Luis Huerta. Ministro Adriancén, usted tiene la palabra. En primer lugar, agradecer a los medios de prensa la pronta atención que han tenido a esta convocatoria. La convocatoria tiene como propósito fundamental dar a conocer a la opinión pública el contenido de la sentencia que hace no más de una hora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en relación al caso Chavín de Huántar. Indicar en primer lugar que con esta sentencia se da fin en sede internacional al proceso que iniciaran quienes han venido defendiendo a los delincuentes terroristas en el caso Chavín de Huántar. Manifestar en primer término que, como ya lo habíamos anunciado preliminarmente, esta sentencia no establece ningún tipo de pago de reparación económica en favor de los familiares de los delincuentes terroristas que intervinieron en los lamentables sucesos ocurridos en la residencia del embajador de Japón el año 1997. Por otro lado, de manera muy personal, quiero manifestar que el que habla fue testigo de excepción del esfuerzo desarrollado en pro de la defensa de nuestros héroes comandos Chavín de Huántar. Quiero manifestar de manera enfática que nunca antes, a lo largo de los 14 años de proceso judicial, se desplegaron esfuerzos tan grandes, tan significativos y tan eficaces en beneficio de la defensa de nuestros héroes comandos Chavín de Huántar. Dije que era testigo de excepción y esa es la razón por la que puedo ser tan enfático. Nosotros, y en esto involucro no solamente a quienes fuimos abogados, sino sobre todo a las autoridades, y en especial al señor presidente de la República, Ollanta Humala, tomaron la decisión política de enfrentar ante los tribunales a quienes acusaban a nuestros héroes comando Chavín de Huántar. Hemos revertido en absoluto el expediente de cómo lo encontramos a los resultados que ustedes conocieron. Quiero indicar que nunca antes se habían contratado peritos, los mejores médicos forenses del mundo, Cartagena y Pounder, los mejores especialistas en técnica, táctica y estrategia, los mejores psicólogos forenses del mundo. Pudimos persuadir a testigos como el almirante Gianpietri, como Hugo Sibina, como el propio embajador Aoki, para que se presenten de manera personal o testimonial y hagan llegar sus dichos ante la Corte. La defensa en sede nacional fue una defensa cerrada, que tomó más de 100 audiencias ante la tercera sala y posteriormente ante la Corte Suprema de la República. La defensa en sede internacional fue una defensa cerrada, fue una defensa eficaz,
que permitió, entre otras cosas, llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la necesidad de tener que realizar por primera vez en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica una diligencia de reconstrucción de los hechos que se realizó aquí en la ciudad de Lima, en la réplica de la residencia del embajador de Japón ubicada en Chorrillos. Nuestros forenses, nuestros peritos, estuvieron presentes también en la audiencia de San José de Costa Rica acompañando a nuestros testigos. Considero, por tanto, absolutamente injusto que se venga a cuestionar hoy la labor de defensa que así dispuso el Poder Ejecutivo que se realice en beneficio de nuestros héroes Comando Chavín de Huántar. He escuchado, por decirlo menos con ligereza, algunas posiciones en abierta discrepancia con la sentencia emitida. Y digo, por lo menos ligereza, porque no se tiene en cuenta, señores, que este fallo ha sido emitido hace poco más de una hora y tiene 145 folios. Yo no creo que ninguno de los que ligeramente se atreven a criticar el fallo y cuestionan el trabajo de la defensa que hemos realizado haya tenido siquiera oportunidad de descargar este file de las páginas web. Quiero manifestar en relación a la sentencia lo siguiente. La sentencia es enfática en afirmar que la operación fue una operación destinada a la liberación de rehenes. No tuvo, por tanto, como propósito ir a matar delincuentes terroristas. El objetivo de la operación fue el rescate de los rehenes. Con relación a la operación de rescate, cito textualmente: la Corte reconoció que el recurso a la fuerza por parte del Estado se produjo en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad con un objetivo preciso: lograr la liberación de los rehenes que habían permanecido retenidos por los miembros del MRTA en la residencia del embajador del Japón en Perú desde el 17 de diciembre de 1996. Dice la Corte: por ende, resultaba legítimo para el Estado recurrir al uso de la fuerza en las circunstancias del caso concreto. En tanto, respondía a la necesidad de liberar a los rehenes con vida. Por consiguiente, correspondía al Estado peruano adoptar todas las medidas adecuadas para aliviar la situación de los rehenes y asegurar su liberación. Estamos frente a un proceso en el cual se ha reconocido parcialmente responsabilidad internacional por parte del Estado peruano. Responsabilidad fundamentalmente centrada a lo que en términos jurídicos se denomina plazo razonable. En efecto, si los hechos sucedieron en el año 96 y 97 y estamos en el año 2015 y subsisten aún hechos que deben ser investigados, el Estado peruano está siendo encontrado responsable parcialmente por este suceso, es decir, por no haberse realizado investigación en los años precedentes. A este respecto debo manifestar que se han sucedido hasta 4 gobiernos que han estado directamente vinculados con estos hechos, con la investigación que debió producirse y con los resultados que debieron haberse obtenido. Quiero indicar además que las pretensiones de quienes denunciaron al Estado peruano eran las de hacernos responsables por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de 3 terroristas. Me refiero a los delincuentes llamados Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Hermaluz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. En relación a estos 2 últimos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado con absoluta claridad que no encuentran ningún elemento que hagan presumir la responsabilidad del Estado peruano
respecto de las circunstancias de su muerte. Y con relación al delincuente terrorista apodado Tito, la Corte Interamericana hace un llamado al Estado peruano para que continúe con las investigaciones. En este punto, yo quiero indicar lo siguiente. Ya la Corte Suprema de la República así lo había dispuesto. Y tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público vienen realizando aquellas investigaciones. Al respecto, estoy en condiciones de informar a la prensa lo siguiente. El 24 de noviembre del año 2014, la 58 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que despacha el doctor Elmer Ríos Luque, ha expedido la resolución de apertura de investigación en contra de los que resultan responsables, habiendo citado para tal efecto para que brinden su declaración a Jesús Salvador Zamudio Eliaga, actualmente reo contumaz. Además, a Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, y ha dispuesto que se oficie a la Embajada de Japón en el Perú a fin que informen a Hidetaka Ogura si continúa desempeñándose como funcionario o no. ¿Quiénes son Zamudio Eliaga, Raúl Robles Reynoso, Marcial Torres Arteaga y Hidetaka Ogura? Son aquellas 4 personas sobre las cuales la 58 Fiscalía ha iniciado investigación para determinar el modo y circunstancias de la muerte del delincuente terrorista Tito. Quiero informar además que se ha descartado en la investigación fiscal que estemos frente a un delito de lesa humanidad. Se trata la investigación sobre sobre homicidio agravado. Con relación a este caso, hemos sido informados que el 20 de enero, 27 de enero y finalmente el 6 de mayo, así como el 28, fueron citados a rendir sus declaraciones Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga. Robles Reynoso y Torres Arteaga fueron los 2 policías que junto con Hidetaka Ogura acusaban al Estado peruano indicando que el delincuente terrorista Tito fue entregado con vida a nuestros héroes y después apareció muerto. Que quede claro entonces que a quienes se está investigando hoy día ante la 58 Fiscalía Provincial Penal de Lima es a Zamudio Eliaga, a Robles Reynoso, a Torres Arteaga y a Hidetaka Ogura, no a los comandos Chavín de Huántar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica ha sido muy clara, reitero, en establecer que no hay pago alguno de reparaciones económicas en favor de los familiares de los delincuentes terroristas. Asimismo, ha establecido, por ejemplo, que la pretensión que inicialmente se tuvo para reconocer como una de las beneficiarias a Lucinda Rojas Landa. ¿Quién es Lucinda Rojas Landa? Aquella que se llamaba conviviente del delincuente terrorista Tito y habría sido incluida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una presunta víctima. La Corte ha descartado en absoluto que sea víctima en este suceso. No se le considera, cito, la Corte realizó las determinaciones correspondientes respecto a la calidad de presunta víctima de Lucinda Rojas Landa. Al respecto, la Corte consideró que asistía razón al Estado peruano en que no estaba acreditado el vínculo familiar al momento de los hechos de Lucinda Rojas Landa con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Tito, por lo que no fue considerada como presunta víctima en este suceso. Existe, sí, un reconocimiento en materia de rehabilitación, el concepto de salud, en favor de Edgar Odón Cruz. Se le tendrá que consultar a este ciudadano, que es el hermano del delincuente terrorista Tito, si requiere o no de dicha rehabilitación. Quiero concluir afirmando que así se indica, los sucesos
en torno del delincuente terrorista Tito fueron hechos aislados, ajenos al operativo Chavín de Huántar. Como consecuencia de estos hechos, debemos indicar además que la Corte no ha invalidado en forma alguna el contenido de la sentencia que se emitió en el fuero militar y que disponía el sobreseimiento de nuestros héroes comandos Chavín de Huántar. Es una transmisión en vivo y en directo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, momento en que el ministro del sector, Gustavo Adriancén, ofrece una conferencia de prensa en torno al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el procurador en el caso supranacional Chavín de Huántar. Luis Huerta hará algunas precisiones. El procurador Luis Huerta va a tomar la palabra sobre este tema. Escuchemos. En primer lugar, quisiera señalar que, como efectivamente lo ha indicado ya el ministro de Justicia y Derechos Humanos, aproximadamente unos minutos antes de las 2 de la tarde, fue notificada al Estado peruano la sentencia que estamos el día de hoy comentando, y que es muy importante que para que los medios de comunicación puedan difundir adecuadamente el contenido del fallo, puedan, de ser el caso, revisarlo en su integridad, pero leer las comunicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Ustedes pueden ingresar a la página web de la Corte, ahí van a encontrar un enlace a la nota de prensa donde se mencionan los diferentes aspectos que han sido resueltos por este Tribunal Supranacional. Así se encuentra el texto íntegro de la sentencia, no solamente la nota de prensa, que es importante que empiece a ser difundida a través de diferentes enlaces para que la ciudadanía pueda conocer cabalmente el desarrollo de este proceso ante la Corte. Sin perjuicio de ello, quisiéramos anunciar lo siguiente. Un proceso ante la Corte Interamericana no se logra conocer en su totalidad únicamente con la sentencia. La sentencia es el punto final al proceso en el sistema interamericano. Pero en el proceso ante el sistema interamericano se han dicho muchas cosas, se han planteado muchas peticiones, se han planteado muchas demandas y el Estado ha controvertido cada una de ellas. El Estado peruano, justamente en el ámbito de la política de transparencia, de lo que significa el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la cabal comprensión de esta sentencia, ha solicitado a la Corte la posibilidad de publicar las piezas procesales más importantes que se han trabajado ante la Corte Interamericana y que han dado lugar a esta sentencia. En los siguientes días van a ustedes poder acceder a través de la página web del Ministerio de Justicia a toda la información que la Corte ha autorizado que se publique con relación a este proceso. Porque es importante señalarlo y lo menciono en mi calidad de Procurador Público Especializado Supranacional. No siempre todo lo que aparece en la sentencia es todo lo que se ha discutido en el proceso. Hay muchas cosas que la Corte Interamericana menciona, pero quizás no con el énfasis que debería o utilizando los términos que correspondan, y se entiende mejor leyendo la información de la parte demandante y también de lo que ha planteado el Estado. En ese sentido, reitero, en los próximos días se va a dar una publicidad a las piezas procesales más importantes del expediente, incluyendo las fotografías de la diligencia de reconstrucción de los hechos e incluyendo el vídeo de la diligencia de reconstrucción de los hechos que se llevó a cabo el año pasado aquí en el Perú. Esa diligencia de reconstrucción de los hechos ha sido clave, consideramos, para el Estado peruano para demostrar lo que ya ha sido mencionado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y ustedes lo pueden ver en la nota de prensa de la Corte Interamericana. El reconocimiento de la legitimidad por parte del Estado peruano del uso de la fuerza para poder cumplir con el objetivo de liberación de los rescates de rehenes. Hay que mencionarlo, tal como fue planteada la controversia ante la Corte, y ustedes pueden ver la audiencia pública al respecto, así como revisar la información que posteriormente se va a dar en los siguientes días. Un planteamiento que se planteaba era que el operativo tuvo un sesgo criminal. El operativo tenía un objetivo de, aparte de rescatar rehenes, eliminar a los delincuentes terroristas. Y por eso fue que se solicitó a la Corte la diligencia de reconstrucción de los hechos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los representantes de las presuntas víctimas se opusieron a esa diligencia. Sin embargo, la Corte dijo, hay que hacerla. Y aquí en la sentencia, en los párrafos respectivos, la Corte reconoce la importancia de esa diligencia de reconstrucción de los hechos. Primera vez en la historia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que un Estado le propone una diligencia de este tipo. ¿Por qué? Porque una cosa es explicar un operativo en el papel y otra cosa es traer magistrados de la Corte Interamericana, llevarlos al lugar de los hechos y, con el apoyo decisivo, fundamental, de quienes planificaron y ejecutaron el operativo militar Chavín de Huántar, explicarles cómo este operativo tuvo un objetivo legítimo en cuanto al uso de la fuerza: rescatar a los rehenes. Su principal objetivo, tal como ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso, a nivel internacional, ha estado a cargo de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, y quisiera señalar públicamente y de manera clara y contundente que la Procuraduría ha tenido plena libertad, autonomía e independencia para llevar a cabo la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las decisiones adoptadas en materia de defensa han sido tomadas por la Procuraduría, siempre informando a la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como corresponde. Personalmente, me correspondió asumir el caso a partir de final del año 2012, en las etapas procesales siguientes a la contestación de la demanda, y debo manifestar y reiterar el total respaldo de la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la labor de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Ustedes, como medio de comunicación, tienen la obligación de informar adecuadamente a su público con relación a cómo se ve un caso ante la Corte Interamericana, y quisiera señalar algunas premisas al respecto para que pueda ser adecuadamente entendido y comprendido. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se evalúa si un Estado ha cumplido o no con sus obligaciones internacionales. Eso es lo que se evalúa. Y en la presente controversia hay que delimitar claramente 4 situaciones que se han presentado. La primera, el tema de las presuntas ejecuciones extrajudiciales como manifestación de una afectación del derecho a la vida, protección del artículo 4 de la Convención Americana. En un segundo escenario, las alegadas violaciones a los derechos o a las garantías procesales reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tercer lugar, las alegadas afectaciones a la integridad física o personal de los familiares de las presuntas víctimas, quienes habrían sufrido como consecuencia de las alegadas ejecuciones extrajudiciales y de las alegadas violaciones al debido proceso. Y en cuarto lugar, la alegada violación del Estado peruano del artículo 2 de la Convención Americana respecto a su obligación de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las obligaciones reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esos han sido los 4 grandes ejes del análisis jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Previo a eso, la Corte ha tenido que resolver una serie de aspectos procesales. Y luego, al analizar esos 4 grandes acontecimientos o hechos que están vinculados con la controversia, es que finalmente determina cuáles son las reparaciones que deben ser otorgadas o deben ser dadas. En este periodo gubernamental, que se inició en julio de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido hasta la fecha, con esta, 5 sentencias. En 2 de ellas no ha dado, y esta es la segunda, reparación económica alguna en la modalidad de una indemnización. Y es que la Corte puede determinar la afectación de un derecho, pero no necesariamente tiene que ordenar una reparación económica en la modalidad de una indemnización. Eso es muy importante que queden claro. Un Estado, cuando litiga ante la Corte Interamericana, ve todo. Ve los aspectos procesales, ve los temas de fondo, que en este 4 se ha mencionado que son 4, y ve también el tema de las reparaciones. Tiene que analizarse todo de forma integral. En ningún caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un Estado pierde o gana al 100%. En ningún caso. Y por eso es importante analizar cada uno de los puntos a los cuales se ha referido la Corte Interamericana, porque hay muchos en los cuales, y muy importantes, en los cuales le ha dado la razón al Estado peruano sobre aspectos procesales, sobre los temas de fondo y sobre el tema de las reparaciones. Ahora bien, en concordancia con esto, cabe manifestar que desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
analiza en estos procesos ante la Corte si un Estado ha cumplido o no sus obligaciones internacionales, brindándole al Estado la primera oportunidad para poder resolver el problema en sede interna. Y cuando ya en sede interna ello no se ha resuelto, no se ha podido resolver, es cuando recién actúa el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por ello, es que seguramente ustedes, comparando, por ejemplo, lo que se ha resuelto a nivel interno con lo que se ha comparado, o comparándolo con lo que se ha resuelto a nivel internacional, seguramente van a poder encontrar sumas coincidencias. ¿Por qué? Porque a nivel interno el Poder Judicial, en el año 2012, la Corte Superior, y luego en el 2013, la Corte Suprema, llegó a la conclusión que 2 de los delincuentes terroristas que se encontraban en el segundo piso de la residencia del embajador de Japón en Lima murieron en combate. Y el Estado ha ratificado esa posición, ha llevado a cabo la diligencia de reconstrucción de los hechos, ha mostrado las declaraciones de los comandos sobre la planificación y ejecución del operativo, y es por ello que la Corte Interamericana acaba concluyendo que no cuenta con elementos para, con relación a esas 2 personas, llegar a la conclusión de que ha podido haber una ejecución extrajudicial, basándose en gran medida, y pueden verlo en el fallo, en la sentencia de la Corte Suprema y de primera instancia a nivel del Poder Judicial. Esa siempre es la mejor defensa del Estado. Cuando se habla de la defensa del Estado ante las instancias supranacionales, no es algo que dependa de una persona, de un abogado o de una procuraduría. Depende de los diferentes órganos que conforman el Estado y que cumplen con su obligación internacional. En este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplieron con su obligación internacional de investigar las alegadas ejecuciones extrajudiciales. Y eso es lo que finalmente ha permitido al Estado peruano que, con relación a este tema, la Corte Interamericana concuerde con lo que ya se ha señalado a nivel interno. En el lenguaje del Poder Judicial, que no han habido ejecuciones extrajudiciales porque las personas murieron en combate, a nivel de la Corte Interamericana, que no cuenta con elementos para pensar contrario, para pensar algo distinto, para pensar algo diferente, a pesar de que los representantes de las presuntas víctimas alegaron desde un inicio una serie de argumentos orientados a considerar que el operativo Chavín de Huanta, tal como estaba diseñado y planificado, tenía por objetivo no dar cuartel a los delincuentes terroristas. Y con relación al caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez ocurre algo parecido. Pues a nivel del Poder Judicial se ha señalado que corresponde realizar una investigación sobre las razones y circunstancias de su muerte. Y eso es lo que también ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y porque eso, además, es lo que también se ha ordenado en sede interna. Hay esa coincidencia, existe esa coincidencia. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta lo que ya ha señalado el Ministro de Justicia y Derechos Humanos con relación a la investigación que actualmente se lleva a cabo en el Ministerio Público con relación a la investigación del delincuente terrorista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Corresponderá al Ministerio Público, dentro de su autonomía, llevar a cabo todas las diligencias que consideren necesarias para el esclarecimiento de cómo fue que esta persona apareció muerta en la residencia del embajador de Japón en el Perú. Nuevamente, en estos casos, mientras el Estado cumpla con sus obligaciones, podrá de alguna manera acreditar ante la Corte Interamericana que no existe responsabilidad internacional. La ausencia del cumplimiento de estas obligaciones, como por ejemplo la ausencia de una claridad hoy en día sobre cómo murió el delincuente terrorista Tito, es lo que finalmente ha llevado a que la Corte Interamericana identifique que hay una responsabilidad internacional del Estado por la afectación del derecho a la vida y también por la afectación de las garantías judiciales. Entonces, la Corte Interamericana prácticamente ha resuelto en similar sentido a como ya han sido resueltos los tribunales nacionales. La Corte Interamericana no le está diciendo al Estado peruano qué cosa tiene que hacer, porque reconoce expresamente con los elementos probatorios que ya se ha determinado aquí que hay que investigar. Solo que como tiene que pronunciarse sobre lo planteado como violación a la Convención, la Corte determina que efectivamente hubo una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son estos aspectos esenciales los que quería manifestarles para que pueda quedar más claro el sentido del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a dar inicio a la rueda de preguntas. Es la exposición que ha dado Luis Huerta, procurador especializado supranacional en torno al fallo. En este momento se inician ya la rueda de preguntas de los diferentes representantes de los medios de comunicación aquí en el auditorio del Ministerio de Justicia. La primera es,
La Corte ha resuelto, he podido leer una parte de la sentencia, que el Estado peruano tendrá que observar o dirigir que las autoridades judiciales cumplan con la investigación en el caso del terrorista Tito. Mi pregunta es si la Corte establece, no sé si lo diga en la sentencia, un plazo razonable en esta ocasión para que se pueda cerrar este caso, o nuevamente estamos ante un hecho que Dios sabe cuándo vaya a darse con los responsables, o la Corte sí le está diciendo al Estado peruano en la sentencia cuánto tiempo tiene para resolver ahora sí el caso de Tito. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si bien la Corte está diciendo o está reconociendo que hay una investigación en el caso de Tito actualmente, la Corte también le está diciendo al Estado peruano que se han demorado 18 años en encontrar al responsable o a los responsables. Y en este caso, si bien han pasado varios gobiernos, actualmente son ustedes los que están representando al Estado, y me gustaría saber si es que por parte de ustedes se puede hacer un mea culpa en qué ha estado fallando el Estado para que este tipo de casos no vuelvan a llegar a la Corte Interamericana. ¿Qué se debe hacer en ese sentido? Es una transmisión en vivo y en directo desde el Ministerio de Justicia. Reiterar a los que se unen a esta señal que es la conferencia de prensa del Ministerio de Justicia representado por su ministro Gustavo Adriancén, quien está dando explicación al detalle sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar, en lo que ya se ha dicho que no habrá reparaciones económicas para los familiares de los terroristas. Con la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, con la debida diligencia y en un plazo razonable para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables. La debida diligencia en la investigación implica que todas las autoridades estatales correspondientes están obligadas a colaborar a la recolección de la prueba, por lo que deberán brindar al juez, fiscal u otra autoridad judicial toda la información que requiera y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo. En particular, el Estado deberá, y menciona una serie de principios que son propios de la investigación en estos casos, como por ejemplo, asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares en todas las etapas de estas investigaciones, que el proceso sea público, garantizar que las investigaciones y procesos por los hechos del presente caso se mantengan en todo momento bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria, etcétera. Todo esto que la Corte está indicando, además, que debe hacerse para responder a la pregunta del plazo, que ha indicado que debe ser entre un plazo razonable, todo esto que la Corte dice que debe hacerse en estos momentos es lo que también debe permitir entender lo que el Estado debió hacer en su oportunidad. Y para eso existe justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no para imponerle al Estado cómo debe resolver, sancionando a alguien, procesando a alguien, culpando a alguien. La Corte lo que dice al Estado es en qué consisten sus obligaciones. Y ante la segunda pregunta que usted menciona, sí, el Estado debe tener nota de este parágrafo, ¿no? En relación a la primera pregunta, además de lo expresado por el Procurador Supranacional Huerta, en relación al parágrafo 460, yo quisiera agregar lo dicho por la propia comisión en el folio 144 de la sentencia. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma. ¿Ok? Continuamos, Lucho, por favor. Lo que mencionaba anteriormente vinculado con el tema de... Sí, es un año para informar, no es el año para resolver, es el año para informar a la Corte. Este es un caso emblemático para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben por qué? Porque es el primer caso vinculado con el Estado del Perú en donde la Corte ha tenido que analizar conceptos, o comprender temas o materias propias de lo que hoy día se conoce como el derecho operacional. Jamás la Corte había conocido un caso contra el Estado peruano en donde tenía que analizar planes operativos militares, donde tenía que analizar conceptos como técnica de dominio del inmueble, técnica del tiro instintivo selectivo,
la calidad de las armas utilizadas, etcétera. Es la primera vez que la Corte, respecto al Estado peruano, se ha enfrentado a un caso de esta complejidad. Y esa misma complejidad es la que se presenta también en sede interna, porque los jueces y fiscales no necesariamente son especialistas en estas materias. En parte por eso, la Corte lo que está diciendo es que hay que dar todas las facilidades a las autoridades correspondientes para que puedan analizar cabalmente esta situación. Hay que reconocer y hay que mencionar que el fallo de la Corte Suprema del año 2013 ha sido considerado por expertos internacionales que el Estado peruano llevó ante la Corte como fallos del fuero ordinario muy importantes y muy emblemáticos por la capacidad que han tenido para analizar un tema de especial complejidad, como es el tema de análisis de los planes operativos, en particular de rescate de rehenes, que no puede ser visto como cualquier plan que uno tiene para llevar a cabo una acción dentro del Estado, porque tiene sus singularidades. Entonces, en la investigación fiscal se tendrá que analizar ahora otros aspectos vinculados con las declaraciones que están dando algunos los implicados en el caso, y dentro de un año se tendrá que informar al Estado sobre el estado de esa investigación, y en ese momento se verá en qué situación se encuentra el proceso. Pero queda claro que la Corte ya nos ha dicho qué cosa es lo que en cualquier circunstancia tiene que darse cuando exista alguna denuncia como resultado de una presunta ejecución extrajudicial, para que los hechos no se repitan. En relación a lo que ha estado indicando el procurador Huerta, yo quisiera complementar lo siguiente. Hace algunos meses la Corte Interamericana también falló sobre la toma del Palacio de Justicia en Colombia, ese es el caso. Y en esa sentencia la Corte estableció que allí hubo uso excesivo de la fuerza por parte de quienes develaron aquella zonada. En el caso del operativo de rescate de rehenes Chavín de Huántar, la Corte Interamericana ha sido expresa en indicar que los miembros del comando Chavín de Huántar hicieron uso regular de su fuerza. No hubo exceso en el operativo. Eso debe quedar absolutamente claro porque es uno de los conceptos nuevos de los que refería el procurador Huerta. Se hizo uso regular de la fuerza. Continuamos, por favor. Buenas tardes. César Rojas, del Diario Expreso. Ministro Adriancén, si bien es cierto, se está diciendo que el Ministerio Público le corresponde ver la forma en que se va a llevar esta investigación, yo le pregunto, señor ministro, si usted le puede asegurar a nuestros héroes, los comandos, que no van a ser citados, que no van a ser importunados luego de 18 años. Y una segunda pregunta. Hoy día ha salido en una revista local que el señor Eguiguren, cuando era ministro de Justicia, pidió una solución amistosa a la ONG APRODE, que es la que demandó al Estado. Lo ha admitido Gloria Cano. Nosotros queríamos consultarle cómo se puede ver que él pida una solución amistosa cuando el mismo procurador ha dicho que ellos se negaban a hacer la reconstrucción de los hechos. Muchas gracias. Muy bien. En relación a la pregunta primera, quisiera indicar lo siguiente. Después que se emitió la sentencia en la Corte Suprema, se dispuso que se inicien las investigaciones para determinar el modo y circunstancias de la muerte del delincuente terrorista apodado Tito. Y así se ha hecho en efecto. Invito a la prensa a verificar la información que estoy proporcionando. La tercera sala penal dispuso, y así lo ratificó también la Corte Suprema de la República, que se inicien las investigaciones que hoy corren ante la Fiscalía Provincial Penal de Lima, 58 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que despache el doctor Ríos Luque. Entonces, allí se está llevando a cabo una investigación, pero aquí lo importante es lo siguiente: ¿a quiénes se está investigando? A quienes dicen o a quienes dijeron haber visto con vida al delincuente terrorista Tito. ¿Quiénes son?
En primer lugar, Hidetaka Ogura. ¿Recuerdan ustedes a aquel japonés que era miembro del servicio diplomático de Japón cuando sucedieron los hechos? Aquel al que también le salvaron la vida los comandos Chavín de Huántar. Se está investigando entonces a Hidetaka Ogura, que fue presentado ¿por quién Hidetaka Ogura? Por los defensores de los familiares de los delincuentes terroristas. ¿A quién más se está investigando? A Raúl Robles Reynoso y a Marcial Torres Arteaga. ¿Y quiénes eran estos dos? Los dos policías que también sirvieron como testigos de cargo para la organización que defendía aquí a los familiares de los terroristas en contra del Estado. ¿Qué era lo que decían Hidetaka Ogura y qué era lo que decían estos dos policías? Los comandos los tuvieron con vida, los comandos los retuvieron, los comandos y los comandos. Así que muy bien, pues el Poder Judicial les ha tomado la palabra. Como ustedes dicen que los vieron con vida al delincuente terrorista Tito, vengan a juicio y expliquen ustedes qué sucedió con ellos. ¿Qué ha ocurrido a la fecha? No se han presentado. ¿Ok? Vamos a ver ahora si quienes defendieron en su momento a los familiares de los terroristas, presentando a estos como testigos, también acuden a juicio a defenderlos ahora, ¿no? Gran problema en el que los metieron. ¿Quién más está siendo investigado? Jesús Salvador Zamudio Aliaga. ¿Quién es? El contumaz, el que nunca se había presentado, que era el jefe precisamente de estos dos policías, que eran miembros del SIM. ¿Ok? Entonces a ellos es a los que se tiene que investigar. Concretamente a su pregunta, si yo puedo garantizar que nuestros héroes comando Chavín de Huántar no serán citados o importunados, lamentablemente no puedo garantizarlo. Eventualmente estaría en condiciones de afirmar que algunos podrían ser invitados a prestar su testimonio. No puedo garantizar que ninguno, pero lo que sí puedo asegurar es que serán llevados en calidad de testigos para brindar su declaración y no en calidad de investigados o imputados de ningún delito, porque quede claro lo que ya se dijo. La sentencia de la Corte Interamericana que hoy conocemos establece que lo ocurrido con el delincuente terrorista Tito es un hecho aislado, ajeno al operativo Rescate Chavín de Huántar, en el cual participaron nuestros héroes comando Chavín de Huántar. Bien, con relación a las dos interrogantes, lo siguiente, también para que puedan poner en conocimiento del público al cual ustedes se dirigen a través de su medio de comunicación. Una conclusión interesante de la Corte Interamericana se encuentra en el párrafo 318 de la sentencia. ¿Por qué? Porque en el párrafo 318 de la sentencia la Corte dice: las autoridades judiciales peruanas llegaron a igual conclusión al determinar que, y cita comillas la Corte, fue muerto luego de ser detenido, cierra comillas, me refiero a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, una vez que los ambientes de la residencia ya habían sido dominados y los rehenes habían sido evacuados. Es decir, la Corte Interamericana está recogiendo el planteamiento a nivel del Poder Judicial que lo ocurrido con Eduardo Nicolás Sánchez se había realizado una vez que ya se había cumplido el objetivo del operativo militar. Por eso el Estado peruano explicó ante la Corte el objetivo era rescatar de rehenes, y una vez producido el rescate de rehenes culminaba técnicamente la misión de los comandos. Por lo tanto, si el Poder Judicial, en opinión que comparte la Corte, ha indicado que una persona habría sido muerta una vez que los ambientes de la residencia ya habían sido dominados y los rehenes habían sido evacuados, será un elemento que el Ministerio Público tendrá que tomar en consideración para, como lo ha señalado el Ministro, identificar a qué personas puede llamar a declarar en un proceso. El Ministerio Público tiene plena autonomía con relación a ese tema. Con relación a lo que se ha planteado sobre el tema de solución amistosa, considero importante informar lo siguiente. Nunca el Estado peruano, durante los últimos gobiernos, el expresidente Alberto Fujimori, de Alejandro Toledo, de Alan García o el actual de Ollanta-Humala, ha suscrito algún acuerdo de solución amistosa con personas procesadas o a favor de personas procesadas y condenadas por el delito de terrorismo o personas de las cuales se tenga, como en el presente caso, una evidencia clara de que hayan participado en actos terroristas. No es una política del Estado en el ámbito de las soluciones amistosas
que ese tipo de materias puedan ser parte de una conversación. Cada una de las partes que usted ha mencionado podrán dar su versión. Como Procurador Público Especializado Supranacional solamente les puedo decir lo siguiente: cuando un Estado se sienta en una mesa a conversar sobre un eventual acuerdo de solución amistosa, ello implica la necesidad de que el Estado tenga, de alguna forma, que llevar a cabo un reconocimiento de responsabilidad. Hasta el último momento, los representantes de las presuntas víctimas han manifestado que incluso los 2 delincuentes terroristas del segundo piso fueron ejecutados extrajudicialmente. Difícilmente podría en ese escenario haberse planteado una solución amistosa con relación a ese punto, por cuanto era una materia que todavía no había sido dilucidada por el Poder Judicial. Y hoy en día el Estado tiene en claro que temas pendientes de dilucidación en el Poder Judicial tienen que quedar en ese escenario. Mal podría reconocerse algún tipo de responsabilidad y por lo tanto suscribir algún acuerdo de solución amistosa, reconociendo un hecho como una presunta ejecución extrajudicial, cuando en realidad todavía no ha sido eso resuelto en sede interna. Pero por sobre ello, como les digo, en ninguno de los gobiernos que ha tenido casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha conversado, negociado, suscrito, mejor dicho, porque es formalmente hablando lo que implica un acuerdo de solución amistosa. No obra, dicho sea de paso, en el legajo que tiene la Procuraduría Pública Especializada Supranacional ninguna información sobre el tema que usted ha referido. Buenas tardes, Eduardo García de la Agencia de Noticias Andina. Una pregunta: ¿cuál era el monto de la indemnización que estaban pidiendo los familiares en este caso? Y la segunda pregunta es: ¿qué tan consolidada queda la resolución de la justicia militar que da el sobreseimiento de los comandos Chavín de Huántar para concluir que en esta nueva etapa de investigación ordenada por la Corte no serán llamados como investigados? Quisiera mencionar lo siguiente: justamente esa es la idea de publicar las piezas procesales principales del expediente. Los representantes de las presuntas víctimas, en este caso, no solicitaron un monto específico ante la Corte Interamericana. Solicitaron que determinara una indemnización por equidad, que es un concepto que por lo general se plantea ante la Corte. Corte, no te pido un monto, tú evalúas la situación y determina cuál monto. Por eso, entonces, si tomamos en cuenta casos anteriores resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, una persona que ha sido ejecutada extrajudicialmente con unos 4 o 5 familiares que puedan estar alrededor de esta persona, y siendo varios los presuntamente ejecutados, podría haber llevado en un caso X a indemnizar por un monto cerca del $500,000. Ha pasado en casos anteriores. Ha pasado en casos anteriores de desaparición forzada, por ejemplo. La Corte Interamericana fija montos altos justamente porque el mensaje que da al Estado es: este es un tema gravísimo y por lo tanto tienes que hacer frente al mismo. En estas circunstancias, los familiares no presentaron un monto específico, pero le plantearon a la Corte que lo dijera por equidad. Y la equidad, más o menos, tomando como referencia casos anteriores, puede ir por allí. Entonces, bueno, pues creo que es importante hacer mención de esto para que pueda tener claridad sobre lo que podría haber pasado, pero que en realidad no llegó a concretarse. Sí. A ese respecto, yo quisiera manifestar lo siguiente. Si bien pidieron una indemnización justa y por equidad ante la Comisión Interamericana, aquí en sede nacional no fue ese el caso. Aquí en sede nacional se pidió hasta $1,5 millones, ¿no? ¿Y qué ocurrió? La tercera sala penal, cuando emitió su sentencia, no reconoció ningún tipo de indemnización. Entonces, esto me da la oportunidad de aclarar frente a los medios de prensa aquellas declaraciones falsas que se han venido virtiendo en contra de la defensa que hicimos en sede nacional. Yo estoy seguro que no se trata de ignorancia supina por parte de quienes han venido defendiendo esta tesis, en el sentido de que el procurador a cargo del proceso no habría apelado la sentencia de la tercera sala ante la Corte Suprema de la República. Y es lógico, y infórmenlo por favor. El Ministerio de Defensa acudió a proceso en sede interna en su calidad de tercero civilmente responsable. ¿Qué significa esto? Que si se determinaba algún tipo de responsabilidad, el tercero civilmente responsable tenía que pagar el monto de la reparación que se establezca. Si la tercera sala civil no estableció
ningún tipo de pago de reparación, ¿cómo podíamos apelar? Esto sin duda ha sido una estrategia y una campañita que tenía como único propósito desprestigiar a la defensa. Cuando existen algunos, ¿no? Cuando algún abogado pierde la brújula y se empieza a fijar en el abogado de la otra parte y no en el expediente, y se preocupa por denigrar el trabajo del colega que tuvo como opositor, lo único que evidencia es su falta de argumentos jurídicos. Quede dicho entonces que si bien no se reclamó indemnización alguna ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos cuantitativos, sí se exigió lo que vino a denominarse una reparación justa. Pero en sede nacional ocurrió todo lo contrario. De otra manera, quisiera indicar lo siguiente. ¿Qué tan consolidada queda la sentencia de la justicia militar luego de la sentencia que acabamos de recibir? Pues yo entiendo que plenamente consolidada. No veo ninguna posibilidad para que esta sentencia pueda ser cuestionada. Hoy, aquí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha dejado incólume. Si hubiese tenido la Corte alguna pretensión distinta, lo hubiera dicho expresamente en su fallo. Y eso no ha ocurrido. En consecuencia, la sentencia emitida por el fuero militar, que declaró el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa seguida ante los héroes Comando Chavín de Huántar, no se puede tocar. Y la Corte Interamericana no lo ha hecho en esta sentencia. Y sobre ese punto también quería mencionar lo siguiente. Finalmente, la justicia militar emitió un pronunciamiento sobre 13 de los 14 delincuentes terroristas que tomaron la residencia del embajador de Japón en el Perú. Y justamente en ese sentido, sobre 2 de estas personas que habrían sido presuntamente ejecutadas extrajudicialmente y que la Corte ha dicho que no tiene convicción para decir ello, respecto a esas 2 personas, el Poder Judicial a nivel interno dijo que murieron en combate y la Corte Interamericana ha dicho que no cuenta con elementos para decir lo contrario, que habrían sido objeto de ejecución extrajudicial. Finalmente, la Corte Suprema aquí en el Perú llegó a la misma conclusión que había llegado la justicia militar. Ahora bien, sobre el caso de Nicolás Cruz Sánchez, sí, ahí ese es un tema aparte porque no hubo un pronunciamiento expreso de la justicia militar con relación a ese tema. Sí, señor ministro, buenas tardes. Procurador, muy buenas tardes. Señor viceministro, buenas tardes. Carlos Castillo, Perú 21. Yo tengo algunas interrogantes, sobre todo pedirles que se aclare un poquito la situación, sobre todo los comandos. Si consideran que esta sentencia de la Corte Interamericana de una u otra manera abre la posibilidad para que vuelvan a ser procesados, si nos pudiera, por favor, señalar claramente si existe esa posibilidad, cómo va a actuar el Estado peruano si esto se produce. ¿Van a anteponer este fallo que había en sala interna de la justicia militar peruana? Ese es un punto. El otro punto es que si bien la Corte ha señalado que no se debe pagar indemnizaciones, sin embargo sí está obligando al Estado peruano para que reintegre costas y gastos a las ONGs que justamente promovieron esta denuncia. El presidente de la República fue bien claro en señalar que no pensaba pagar ni un sol. ¿Cómo va a actuar en este caso el Estado peruano? ¿Se va a cumplir ese mandato? Porque entiendo que son $30.000 que tienen que pagar. Y una interrogante final es, después de este fallo, ¿cómo queda la versión que había dado nuestro flamante representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eguiguren, que había adelantado que el fallo iba a ser en contra del Estado peruano? Si me permiten, quizá no fui lo suficientemente convincente en mi respuesta anterior con relación a la posibilidad de que nuestros héroes Comando Chavín de Huántar puedan ser procesados. Ya lo dijo en su momento la Corte Suprema de la República y ahora lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se invoca al Estado peruano para que realice una exhaustiva investigación a fin de determinar el modo y circunstancia de la muerte en la que falleció el delincuente terrorista apodado Tito.
A ese respecto, la investigación se ha iniciado ya. Reitero, la 58 Fiscalía Provincial Penal ha iniciado ya la investigación. Ha convocado a quienes dicen haberlo visto con vida, Ogura, los 2 policías, etcétera. Yo no veo ninguna razón para que después de emitir esta sentencia, algunos de nuestros héroes comandos Chavín de Huántar puedan ser involucrados en calidad de responsables dentro de una investigación fiscal. Refiero lo siguiente: se trata, dice la comisión, de un hecho aislado, ajeno al operativo de rescate. ¿Quiénes realizaron el operativo de rescate? Los comandos Chavín de Huántar, y solamente ellos. Entonces la investigación tendrá que circunscribirse a aquellos que de una u otra manera manifestaron haber visto con vida a este delincuente y que después apareció muerto. En fin, eso será materia de investigación. Yo confío, y además cerraremos nuevamente filas en torno de nuestros héroes y realizaremos la defensa legal que corresponda. De hecho, quiero informar que ya está actuando la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Procurador Carlos Cosavalente. Está actuando y están debidamente apersonados en esa causa. Usted ha afirmado algo que es absolutamente cierto. Se ha establecido el pago de costas y costos, es el término, ¿verdad, Lucho? Costas y gastos, ese es el término. $10.000 por un lado y $20.000 por otro. $10.000 a favor de la organización que defendió a los familiares de los delincuentes terroristas, denominada PRODE, y 20.000 en favor de la organización que defendió también en sede internacional, denominada CEGIL. Se tratan de conceptos distintos al de las reparaciones. En esto quiero ser absolutamente claro. El señor presidente de la República manifestó de que no iba a pagar reparaciones económicas, y en eso ha sido absolutamente coincidente con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queda entonces pendiente atender lo relativo a las costas y gastos. Haremos un análisis respectivo de lo mismo. Si tenemos alguna consulta que hacer, recurriremos con el recurso respectivo ante la Corte y finalmente se tomará una decisión con relación a ello. En relación a las declaraciones que diera el doctor Francisco Eguiguren, recientemente designado como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo insisto en lo que dije en su momento, en las declaraciones que ya brindé. Las declaraciones del doctor Eguiguren no fueron leídas en su integridad. Ahora, afortunadamente, eso me parece que ya es un tema para no conversar. Tenemos una sentencia. ¿Siempre pudo ser mejor? Seguro que sí. Pero esta es la sentencia que tenemos y esta es la sentencia con la que tenemos que trabajar. ¿Ok? No se olviden que el Estado peruano fue llevado ante la justicia internacional acusado de 3 delitos, 3 ejecuciones extrajudiciales. Por un lado la terrorista Cintia, por otro lado Peceros y por otro lado Tito. Ha quedado absolutamente demostrado que en el caso de Cintia y de Peceros murieron en circunstancias de combate. Otra cosa que me parece a mí sumamente importante destacar es lo siguiente. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado con relación al cadáver del delincuente terrorista Tito lo siguiente, cito: el cadáver presentaba una lesión ocasionada por un proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la región posterior izquierda del cuello y salía en la región lateral derecha de la cabeza. De esta manera se descarta de manera absoluta aquella tesis que ustedes recordarán, de rodillas, inmovilizado, cabeza hiperflexa y todas las barbaridades que se decían en ese pseudoinforme de medicina forense que presentaron los que acusaban a nuestros comandos. Con esta declaración queda absolutamente validado el dicho de nuestros peritos forenses, Derrick Pounder y el profesor Cartagena. Creo que era el último que habían preguntado. Sí, en efecto, gracias.
¿Alguna otra pregunta, por favor? Ministro, buenas tardes. Eduardo Lindo Collantes, de RPP Noticias. Esto quiere decir, en base a lo que usted ha afirmado, que implícitamente se está descartando la ejecución extrajudicial de este terrorista del MRTA, y lo otro era en relación a los comandos que podrían ser invitados como testigos. ¿Todos podrían ser investigados o invitados como testigos? ¿Podrían todos ser pasados como investigados? ¿Cuál es la calidad bajo la cual podrían ellos acudir finalmente allá? ¿Van a ser procesados todos de nuevo o no, ministro? Gracias. En relación a la primera pregunta respecto de que se haya descartado que se trate de una ejecución extrajudicial, mire usted, yo así lo entiendo. Sin embargo, el proceso de investigación determinará finalmente precisamente el modo y circunstancias de la muerte de este delincuente terrorista. En primer lugar, poco a poco la verdad va saliendo a la luz. Ya no se trata de aquel disparo en la cabeza y aquella película siniestra que nos mostraron, ¿se acuerdan ustedes? Claro que sí, todos nos acordamos de ello. Ya no se trata de una sola bala, ya se tratan de 2 balas también, ¿ok? Porque sí tuvimos oportunidad de ingresar ante la Corte Interamericana aquellos resultados que hizo el emérito Austin en los Estados Unidos, de aquella bala alojada en las costillas, ¿no? Entonces ya se va descartando la tesis que nos vinieron a mostrar durante tanto tiempo. Y por otro lado, algo importante, aquí se ha iniciado un proceso de investigación en sede fiscal, no en una Fiscalía de Lesa Humanidad, de Derechos Humanos, se ha iniciado una investigación en una Fiscalía común, y lo que se está investigando es homicidio agravado. Allí hay una gran diferencia procesal que no debemos dejar de tener en cuenta. Con relación a nuestros héroes Comando Chavín de Huántar, yo entiendo la preocupación y la comparto, y nadie mejor precisamente tantas jornadas de trabajo cuando me tocó ejercer la defensa en sede nacional. Que nuestros comandos puedan concurrir como testigos, presumo que sí puede ser posible algunos de ellos. Que alguno pueda pasar a calidad de investigado, no encuentro razón alguna para que esto ocurra. ¿A quiénes se podrán llevar como testigos? Aquellos que de alguna manera estuvieron en el jardín de la Casa 1, tuvieron alguna actividad en esa zona. A todos los demás no veo ninguna razón, sería absolutamente innecesario, contraproducente e impertinente. No se olviden que para recibir una declaración se tiene que seguir el principio de conducencia, pertinencia y utilidad. Si no se cumplen copulativamente estos requisitos, no es posible llevar a declarar a nadie, ni siquiera en calidad de testigo. Que sean todos procesados, lo dije ya hace un momento, es absolutamente improbable que eso ocurra. La última pregunta, por favor. Última pregunta. Buenas tardes, ministro. Wilber Huacasi, del Diario La República. En función a todo lo que usted en todo caso ha comentado, asumimos de que el gobierno está o no de acuerdo con la parte resolutiva de esta sentencia de la Corte, en el sentido de que haya responsabilidad en el Estado por la violación de la Convención Americana con respecto a al derecho a la vida del camarada o el terrorista Tito. Finalmente yo quiero insistir en este tema porque usted ha mencionado de que no puede garantizar que los comandos Chavín de Huántar puedan o no ser citados, ¿no? Y yo quiero recordar el hecho de que es la conferencia de prensa del ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, en torno al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre otros aspectos, ha dicho que es improbable que los que conformaron Chavín de Huántar vuelvan a ser investigados, serán eventualmente invitados a las investigaciones que aún perduran en una fiscalía. También ha dicho de que no se va a dar indemnización, no lo ha dispuesto así la Corte, y que si en efecto hay una investigación sugerida a partir de lo que ocurrió con el llamado camarada Tito. Esta conferencia de prensa se realiza aquí en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y con ello vamos a Estudios Centrales con Edith Martínez. La misma cerrada defensa. Muchas gracias a nuestro compañero Dean Cárdenas, que nos informaba desde el Ministerio de Justicia. Los invitamos a continuar con la programación de TV Perú. Buenas tardes.